Déjenme, es que me está pidiendo. Admitir y déjenme un poquitito para que me dé oportunidad de abrirlo y me confirma, ¿no? Confío que me está avisando la máquina que sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven completo? Sí, Sí, profesora. profesora. ¿Qué es esa estructura? Me voy a regresar solamente a la anterior en intención de recordar esas etapas que esta imagen es como prototipo del proceso de del contexto completo, que es la hematopoiesis. Aquí sería la eritropoiesis. Y lo que vemos aquí, déjenme mover sus caritas más a la derecha, y lo que tenemos aquí es recordar que las etapas que vamos a encontrar pues se refieren a las etapas diferentes de la eritropoiesis. En ella ustedes van a reconocer a los glóbulos rojos en sangre periférica, pero de dónde vienen estas células, pues recordarán que el sitio de producción es la médula ósea, y aquí tenemos a la etapa que por tinción, esa tinción que ya se mencionó, que es la policromática, que recuerden que tiene azul de metileno y eosina, permiten teñir, si es azul de metileno, pues es un colorante básico que se fija a los componentes ácidos. Entonces, si la célula tiene núcleo, pues se teñirá en un tono obispo o color muy intenso, que puede verse un poquito menos intenso porque está laxa o abierta la cromatina del núcleo. Es el caso de esta etapa, la que está aquí con letra A, que es el proeritroblasto. Hará división celular y esto acontece en médula ósea, y vean cómo tiene núcleo, para que vayamos viendo cómo hay cambios importantes entre cuando era joven la célula y cómo termina siendo funcional, pero ya sin requerir al núcleo. Entonces está el proeritroblasto, hace división celular, lo estoy señalando con el punterito del mouse. Déjenme ver si aquí puedo un poquito agrandarlo con la lupa, que esa es una bondad que tiene Power. Vean cómo está muy azul el citoplasma y tiene núcleo, y tiene nucleolos. Entonces tiene material ribosomal, cromatina abierta y citoplasma basófilo. Esta célula lleva a cabo división celular y va a dar lugar a la etapa siguiente, que es el eritroblasto basófilo. Se le llama de esa manera a esta célula, a la B, porque ahí desde antes ya empieza la síntesis de hemoglobina, que es la molécula que vamos a revisar en un momento. En unos momentos, y vean que permanece la basofilia. ¿Por qué? Porque aquí hay material ribosomal y tiene todavía nucleolo, la cromatina sigue abierta, pero la diferencia que hay entre uno y otro es el número de nucleolos. La basofilia permanece en el proeritroblasto e igual en el eritroblasto basófilo. Eso es lo que hay que identificar en médula ósea. Después tenemos a una célula que cambia porque ya no se le aprecian nucleolos en lo general y ya se torna gris el citoplasma. ¿Por qué? Porque ahí hay una cantidad importante de hemoglobina y por eso ya se ve azul o azul claro o lila o un azul claro gris también. Por eso se llama policromatófilo. En tanto que hace división celular y da lugar a una célula que ya se acerca en color su citoplasma al eritrocito. Estas son las que ustedes deberán identificar como hallazgo normal en sangre periférica. Nosotros trabajaremos sangre periférica haciendo los estudios básicos, que sería contar a estas células por la herramienta que ya les comentó el profesor René, que tiene que ver con esta cámara de Neubauer, que da una plataforma o dos cuadrículas y que permiten hacer un reporte en unidades de volumen. Entonces, estas tres etapas y esta cuarta, que es la del eritroblasto ortocromático, quiere decir de color correcto, pierde lo gris o lo azul porque ya hay mucha hemoglobina. En esa etapa expulsa el núcleo en médula ósea
y quedarán los reticulocitos, que quedan constituidos en sangre, en médula ósea, y tardarán 24 a 72 horas para poderse esta etapa E en los eritrocitos. Digo, si son eritrocitos aquí, familia eritroide, pero la E corresponde a la quinta etapa, A, B, C, D, que sería el reticulocito, que observándolo con mucha red de material ribosomal o poca red, se califica como reticulocito. Esa etapa sí ya debe de estar en sangre periférica en su debida proporción. ¿Alguien se acuerda cuánto hay de reticulocitos en sangre periférica a través de la tinción? Recuerden que es con azul de cresilo brillante, con nuevo azul de metileno. ¿En qué valor porcentual se encuentra normalmente? Alguien que se acuerde, que lo tenga consultable en sus notas del manual. Profesora, son del 0.5 al 2.5%. Es correcto, y este número de 0.5 a 2.5% lo que nos dice es que de 200, por ejemplo, elementos sin núcleo, que sería, aquí, por ejemplo, podríamos estar pensando que este es un reticulocito en la F se refiere a los hematíes, glóbulos rojos, los red blood cells o eritrocitos. De aquí, si tuviéramos 200, habiéndolos contado, deberá de estar apareciendo un reticulocito, pero si lo hacemos con esta tinción policromática, pasa inadvertido el reticulocito, porque esta red es un artificio generado por el azul de cresilo brillante, que por un lado tiñe este material ácido, que es basofílico, y se ve en azul, pero lo agrega. Esa es la diferencia que hay entre la tinción, que acuérdense que se llama, déjenme dar la flechita, supravital, o la tinción policromática, que también aplica en médula ósea. ¿Cuál es la tinción policromática? El azul de metileno con la eosina. Es la de Rye, la de Giemsa, por ejemplo. Y la diferencia es que, si queremos, checar a los reticulocitos, necesitamos hacer la tinción supravital, recuérdenlo. Y el dato que da su compañera de 0.5 a 2.5% es el normal, 1%, 2%, 1.6%. ¿Por qué quedan decimales? Pues porque se tiene que contar 1000, nos dicen los libros, pero al menos 300 o alrededor de 300. Tienen que terminar de leer todo el campo en inmersión, habiendo hecho la tinción primero en fresco y luego habiendo hecho el extendido. Localizar una superficie adecuada en 40 y realmente se ven hasta inmersión en 100x y los van a cuantificar como tinción supravital, pues entre dos opciones, o es eritrocito o es reticulocito. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguien que llegó? Rodrigo, ya le damos acceso. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? ¿Y podría volver a repetir lo que contenía la tinción policromática, por favor? La policromática, recuerden que es azul de metileno y eosina, y pueden venir en polvos separados, entonces hay que en un mortero estar mezclándolos y triturándolo, y se le va poniendo el diluyente, va a ser metanol, y ya que se prepara el volumen que corresponde a los pesos de uno y otro, se debe de colocar en un contenedor, en un frasco ámbar, y llevarse a incubación. Y ya que madura la tinción en sí, que ya lleva la mezcla de azul de metileno y eosina, en ese momento ya se puede usar, se puede quedar 15 días, una semana, dependiendo de la recomendación de las casas comerciales o de la casa comercial, y hay que filtrarlo. Ese es el que está ya como una solución, su diluyente es metanol, que sirve porque nos permite hacer fijación del extendido sanguíneo. Y entonces acuérdense, es azul de metileno y eosina. ¿Cómo son los glóbulos rojos? Y aquí se nota muy bien. Pues son de tono eosinofílico, que tienen afinidad por la eosina y que da una tonalidad rosa o naranja, porque la hemoglobina, que es lo que predomina y se evidencia por la tinción, es una proteína básica
que fija el colorante ácido y por eso debemos de verlos con un buen buffer de fosfatos en cuanto a su pH, sobre todo. El buffer de fosfatos, pues está establecida la receta, la fórmula, pero es importante que tenga el pH de 6,4, ¿sí? Entonces, permítanme un momento, por favor. Sí. Sí, permítanme un momento. Para yo no entretener. O si te quieres quedar, porque no te encanta. Sí, bien, es que está aquí la profesora Esme, que da también ABCG, pero en la mañana estamos trabajando aquí en el EICA. Bien, entonces esas son las 6 etapas. De estas 6, 4 que son nucleadas, la primera, segunda, esta es igual que la anterior, que la segunda, ese es un eritroblasto basófilo, la tercera, que es el policromático, y la cuarta deben de estar en médula ósea. Y finalmente tendremos a los reticulocitos, pero en la proporción que bien mencionó su compañera, 0.5 a 2.5%. Si hay más, pues hay reticulocitosis, más de 2,5. Si hay menos, hablamos de reticulocitopenia, para que vayan familiarizándose con los desequilibrios que hay, valores normales de referencia, reticulocitos 0.5 a 2.5%. Por debajo de 0.5, eso es reticulocitopenia. Y si está arriba es reticulocitosis. Vayan tomando nota, sugiero. Bien, esto nos lleva a querer conocer cómo es la sustancia que está ahí en el interior de las células eritroides, pero aquí yo les hice una pregunta. Localización en sangre periférica, ¿cuáles son las que deben de estar solamente en sangre periférica? Es la pregunta que yo estoy aquí planteando. ¿Cuáles son? De estas 6, ¿cuáles son las que es normal que estén en sangre periférica? Los reticulocitos y los eritrocitos. Exactamente. Las otras etapas pueden aparecer, pero acuérdense que nosotros estamos revisando condiciones normales. Entonces, consideramos que debe haber, vamos a ver cuántos millones fíjense, millones de glóbulos rojos, y hago notar en la imagen que en cualquiera de ellas están, bueno, no, en la de médula ósea no, corrijo. Aquí, por ejemplo, que se hizo la tensión supraorbital, hay dos opciones, o son reticulocitos o son eritrocitos, y esto me da oportunidad, porque desde hace rato lo pensé en comentárselos. Cuando ustedes cuentan en la cámara de Neubauer, que ya puedo comentarlo porque el profesor René lo explicó el jueves, van a volver a hacer referencia a la cámara de Neubauer para glóbulos blancos. Pero ahorita en la sesión del jueves fue de serie roja y el cuestionamiento fue de todo, de serie blanca y serie roja, para que sumaran la lectura en el manual de lo que es la biometría hemática, y ahí faltarían plaquetas que no están consideradas, pero también se pueden cuantificar en la cámara de Neubauer. Cuando ustedes cuenten con la solución de Hayen, con el cloruro de mercurio, y sulfato de magnesio lleva, pero cloruro de mercurio es la sustancia que permite que solo queden las células anucleadas de esas dimensiones. Plaquetas no interfieren ni leucocitos. Entonces, lo que están contando ustedes allí en los 5 cuadros secundarios del cuadro primario central, que yo ya no se los coloqué porque pues confío que ya lo retuvieron con la información que les dio el profesor Damián, René Damián. Ahí están incluidos reticulocitos y eritrocitos. Entonces, tener presente que ahí está considerado el par de células sin núcleo, material ribosomal 1, y sin material ribosomal el predominante, que es el eritrocito. Entonces, en la cámara de Neubauer están incluidos y nos puede llevar a valores absolutos de reticulocitos. Reticulocitos en el frontis contando 450, 492 o 321. Células entre eritrocitos y reticulocitos nos va a dar un valor porcentual, 0.9%, ¿está bien? Es de 0.5 a 2.5%. Llevado a valor absoluto, habría que contar a los glóbulos rojos, que si tienen alguna duda, pues no duden en preguntar y lo vamos comentando. Esta molécula es donde nos quedamos, y esta molécula es la representación de la hemoglobina.
La hemoglobina es compleja, bueno, está dentro del glóbulo rojo, y por cada eritrocito en promedio se tiene cierta cantidad de hemoglobina. Eso tiene que ver con lo que les explicaron de los índices eritrocitarios. Confío que, bueno, en algún momento aquí vuelvan a aparecer y es como un reforzamiento. Entonces, la hemoglobina está formada por el grupo M o hemo, que su nombre es muy orientador, que está aquí representado en verde, y cada grupo hemo está unido a cadenas alfa, un par, o beta, o gamma, o delta. Ahorita lo vamos a encontrar. Es decir, la molécula está formada por 4 grupos hemo, por 4 cadenas polipeptídicas. Esa es una molécula de hemoglobina. Transporta oxígeno molecular. ¿Dónde quedó el hierro? Yo no mencioné al hierro hasta este momento. ¿Tiene hierro la hemoglobina? Sí, la respuesta es que sí. ¿Dónde quedó? Pues en el grupo hemo. Entonces, el grupo hemo se caracteriza estructuralmente por tener hierro en el centro en estado reducido y tener, recuerden, 4 anillos pirrólicos que constituyen a la protoporfirina. Entonces, voy a entrar al chat. Ahí les pido, por favor, que anoten su nombre de que pudieron asistir, porque solo están registrados 27 y llegaron más de ustedes, y qué bueno. Entonces, Profesora, sí. ay, una disculpa. ¿Cómo dijo que se llamaba el grupo alfa y beta? Ahora lo repito, Ok. protoporfirina, déjenme ver, protoporfirina, que es igual a 4 anillos pirrólicos. Y esto les va, aquí me falta un acento, pirrólicos. Esto es igual a 4 anillos pirrólicos. ¿Sí? Y la protoporfirina más hierro, reducido, eso es igual, déjenme ver, es lo que estoy yo verbalizando, pero lo escribo. La protoporfirina, no sé por qué no me da la mayúscula ya, más hierro reducido, eso es igual a el grupo hemo, ¿de acuerdo? Es igual a hemo, ¿sí? Entonces, allí están, ya lo envío, otra vez. Entonces, el grupo hemo tiene hierro en estado en el centro y tiene 4 enlaces, esto yo ya lo comento aparte, no les puedo escribir todo. Tiene 4 anillos pirrólicos. Esos 4 anillos pirrólicos es lo que forma la protoporfirina. Entonces, cuando decimos la hemoglobina de qué está hecha, pues tiene hierro, y sabemos que si no hay suficiente hierro hay anemia, ¿no? Y eso, por eso medimos a la hemoglobina. Primero hay que ver cuánto es lo normal, que en ese ámbito estamos en el curso de ABCG, es ver lo normal. La hemoglobina, entonces, está formada por el grupo hemo y por las globinas. Es muy sencillo, yo creo, aprendérselo. ¿Cuáles son las globinas? Lo que acaba de preguntar su compañera. Son las 4 cadenas polipeptídicas que en conjunto pues son la parte proteica. Entonces, es una proteína compleja de característica físico-química básica y que fija el colorante ácido, que es la eosina. Por eso vemos eosinofílicos a los glóbulos rojos cuando está linda la tinción. Y entonces, las cadenas que acaban de preguntar hace unos momentitos, o hace un ratito, en la intervención de su compañera, las cadenas son, como son 4 grupos hemo, pues habrá una cadena polipeptídica unida a cada grupo hemo, y entonces está ingresando Denise Valencia, y entonces tenemos que una cadena, por ejemplo la alfa, a un grupo hemo, y otra igualita, que se llama alfa, al otro grupo hemo. Pero hay otro, ese es un par, y el otro par es la cadena beta, que habrá una pareja, porque es en pares, que se unirá al tercer grupo hemo, en el orden que yo estoy refiriendo, y al otro grupo hemo, la otra cadena beta. Entonces, necesitamos a 2 pares de cadenas polipeptídicas que constituyen a las globinas. Ahora, es único, y lo que les dijeron, lo que les explicó el profesor,
respecto al método de cuantificación, ¿cuantifica solo a un tipo de hemoglobina? No. Tenemos los humanos 3 tipos de hemoglobinas, que confío que será la imagen siguiente. Aquí se mantiene con el difosfoglicerato, se permite que se mantenga la hemoglobina con el hierro reducido, porque oxidado no sirve para hacer transportación de oxígeno. Lo habitual, yo confío que recuerden, que la hemoglobina tiene tiene esta estructura, perdón, de 2 pares de cadenas, entonces son 4, 2 y 2, en este esquema se aprecia, y el hierro, a ese nivel es donde se une el oxígeno molecular, y esa es su función central, como oxihemoglobina. Entonces, la oxihemoglobina implica que el hierro, antes de oxihemoglobina, es decir, desoxigenada la hemoglobina, se tiene al hierro en el centro y se tienen 4 enlaces de coordinación ocupados con cada anillo pirrólico. Estamos pensando en esta parte. Y entonces le quedan 2 enlaces de coordinación porque son 6, y uno lo ocupa para unirse a la cadena polipeptídica correspondiente, alfa o beta, y uno le queda un enlace de coordinación al hierro en estado reducido para unirse al oxígeno molecular. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno de principio puede transportar una molécula de hemoglobina? Si aquí hay hierro y sus 4 anillos pirrólicos, ocupó 4 enlaces de coordinación, ocupa el quinto para unirse a la cadena alfa o beta o delta, no alfa o beta, le queda un enlace, pero tiene 4 estructuras, y entonces una molécula de hemoglobina puede transportar a 4 moléculas de oxígeno molecular, o moléculas de oxígeno u oxígeno molecular. Déjenme ver, no quiere expresarse, aquí está. Pero lo que ustedes cuantifican como hemoglobina total, que no se define de esa manera, hemoglobina se le llama, es a la hemoglobina identificada con símbolos como A1, A2 y fetal, F. Entonces, A es de adulto después de los 6 meses, y entonces es A1, A2 y fetal. ¿Cómo se llaman? Pues adulta tipo 1, adulta tipo 2 y F de fetal. Aquí está. ¿En qué coinciden? Pues en los grupos hemo. ¿Y en qué difieren en las cadenas polipeptídicas? Deben de tener 2 pares, o sea, 4 cadenas. Todas tienen cadenas alfa. Aquí está indicado. Pero difieren la A1 de la A2, porque la primera tiene cadenas beta y la segunda tiene cadenas delta. Y la fetal, en lugar de tener beta o delta, tiene gamma. Son secuencias de aminoácidos diferentes. Y ¿cuántos aminoácidos? Es un dato interesante que para el curso no es tan indispensable, pero doy un dato de utilidad. Tienen las cadenas alfa, que son indispensables. No hay manera de compensar si faltan las alfa, porque las 3 hemoglobinas lo necesitan. Cada cadena tiene 141 aminoácidos. Con esto quiero hacerles saber que están muy definidas las características estructurales de cada cadena, 141 aminoácidos con una secuencia determinada conocida. Y las cadenas beta, delta o gamma tienen 146 aminoácidos cada cadena. Entonces es un poquito más grande el segundo par respecto al primero. ¿Están distribuidas 33, 33 y 33? La respuesta es no, y aquí está indicado en la tabla. Aquí tenemos que hay de 95 a 97% de predominio de la hemoglobina A1 contra 2 a 5% de la A2, y ya después de los 6 meses postnatales es alrededor del 1%, ¿no? O 2%, 0.5 a 1.5%. Cuando se hace la medición del método de Drapkin, que es el que está indicado en el manual, están dejándose reaccionar a las 3 hemoglobinas. Entonces no se sabe cuánto hay de A1, de A2 o fetal, pero si la persona está sana, se asume esta distribución. La predominante es la A1 sin lugar a duda, y la menos frecuente es la fetal. ¿Por qué se sabe tanto de estas moléculas y su secuencia de aminoácidos, su número? Porque hay personas que nacen con
disminución en la capacidad de síntesis de estas cadenas. Y entonces tienen anemia. Y la anemia es tener disminuida la capacidad de oxigenación en el organismo. Hay hipoxia celular o hipoxia tisular. O sea, no llega el oxígeno a las células o a los tejidos. Y hay un cuadro clínico que le caracteriza al síndrome anémico. Y todos, que son un abanico de entidades clínicas, las anemias, porque se dividen en hereditarias y adquiridas, por ejemplo, en cuanto a su origen. Y puede ser ambiental o carencial, como es deficiencia de hierro, o puede nacerse con una capacidad disminuida, por ejemplo, para sintetizar cadenas delta. Entonces, hay deficiencia pues, de hemoglobina A2, que no es severo porque tenemos poca hemoglobina de este tipo, pero si es beta el déficit de la cadena, pues esto lleva a un cuadro de anemia muy severo. Esas entidades, como dato de interés, se llama talasemia con S, y tiene que ver con deficiente capacidad de síntesis de las cadenas, las que correspondan beta talasemia, y alfa talasemia casi no da oportunidad a la persona de sobrevivir, porque se necesita para cualquiera de ellas. De allí viene la trascendencia de saber secuencia de aminoácidos, por ejemplo, número, orden, puede haber sustitución de un aminoácido por otro, entonces esto da lugar a un síndrome anémico de mayor o de menor severidad. Sí, Josman. Una pregunta, profesora. He estado viendo esto de la hemoglobina y también he visto que, por ejemplo, en algunos otros lugares que tengan menor nivel de altitud o menor nivel del mar, cambian los valores que son menores a la gente que vive en condiciones que tienen a mayor metros al nivel del mar. Es correcto, sí, lo que mencionas está, creo yo, Josman, y todos considerado aquí, porque fíjense que aquí les indico valores de referencia, que son valores normales de referencia de hemoglobina total en sangre. Y total, no se dice así, hemoglobina total, es hemoglobina. En el entendido de que están cuantificadas las tres, que ya vimos su debida proporción. Si quisiéramos saber cómo está A1, A2 y fetal, o cómo le han hecho nuestros, los estudiosos de esta área, pues han hecho electroforesis de zona para ver por carga eléctrica, separarlas, si es como se han podido diferenciar. Hay hemoglobinas anormales, pensando en este fraccionamiento. Y lo que menciona Josmal es un dato que nos asocia a los valores normales de referencia según la residencia donde se vive, y menciona efectivamente que qué tal que se vive en la montaña, si quieren en los Alpes o en la montaña de Durango, o donde se viva, y la presión parcial de oxígeno allí es menor, entonces tiene que haber más producción de glóbulos rojos para poder dar lugar a una buena oxigenación. Esto hace que los valores normales de conteo eritroides sean más alto que a nivel del mar. A nivel del mar, la presión parcial de oxígeno, la de todo el entorno, es mayor, y entonces el número de eritrocitos que se requieren para oxigenar adecuadamente al organismo es menor. Entonces, una misma persona, inclusive, que esté viviendo por ejemplo, en la Ciudad de México a 2.240 metros de altitud, déjenme activar el punterito, que es como si trajera yo el punterito en el aula, pero ahorita estamos en línea. Si se radica en el área metropolitana de la Ciudad de México, del DF en mis tiempos, pero pues ahora se llama Ciudad de México, que es más o menos a 2.240 metros a nivel del mar, o de altitud. Esos son los valores de referencia en mujeres de 12 a 16 gramos y en hombres de 14 a 18. En personas sanas, si viven a nivel del mar, pues a lo mejor sus referenciales son de 10 a 14 o de 11.2 a 15.2. Es decir, son menos, el dato es menor, igual que los glóbulos rojos. Pero si está la misma persona, se muda y se va a radicar a una zona montañosa, va a necesitar, su organismo lo compensa, entonces dará lugar a valores más altos. Entonces,
A más altura, pues el número que se tiene de referencia en una población sanita, que es lo que genera los valores normales de referencia, en ellos o en ellas, si hay diferencia por género, van a incrementarse. Por eso es que se habla con base a los valores de referencia de la población. Si la dieta está influyendo, pero aquí es la ubicación, la parte de la presión parcial de oxígeno, así es. Por eso aquí sí hay que aclarar la ubicación o la residencia de las personas. Y como ven, pues en mujeres, la EMEX de mujeres es de 12 a 16 gramos y en hombres es de 14 a 18, pensando de 18 años, que ya dejan de ser pacientes pediátricos hasta 60 años. Puede variar ya en geriátricos y son diferentes en pequeñitos. En pacientes pediátricos que no son tan pequeños, 14, 15 años, ya son adolescentes, pero siguen siendo pacientes pediátricos. Sí hay incluso rangos. Por ejemplo, les comento que el antígeno prostático, que se determina en suero, va cambiando el valor de referencia por lustros, o sea, por cada 5 años de edad, va cambiando, se incrementa conforme la persona, ahora ya tienen que obtener datos de 70 a 75, 75 a 80, 80, más de 80 a 85, porque la población está sobreviviendo más tiempo. Pero sí, este dato es importante el tenerlo presente. Si está por debajo de estos valores, se asume que hay un problema de anemia. Y si está por arriba, pues estaría asociándose a, estoy viendo la hora, muchachos, estaría asociándose a una poliglobulia. Cuando baja el número de plaquetas, perdón, no sé por qué dije plaquetas, de glóbulos rojos, se habla, el hallazgo es de eritrocitopenia. Cuando están por arriba, se llama eritrocitosis o poliglobulia. También es para que se vayan habituando. Ahorita estamos hablando de hemoglobina, pero estaremos hablando en parte del tema de otras, por ejemplo, del control de glóbulos rojos. ¿Cuáles son las funciones déjenme aquí cerrar porque no me deja ver, del eritrocito? Vean cómo, para que se vayan familiarizando, esta es una microfotografía donde vemos a dos de los elementos celulares o linajes o líneas celulares, que son los glóbulos rojos que están alfombrando o tapizando a la superficie del extendido sanguíneo ya teñido con la tinción que ya se les refirió, está en el manual, la policromática Wright Giemsa, azul de metileno mezclado con eosina en metanol, que hace las veces este último de fijador. Cuando hacen una tinción, han de acordarse por histología que se tiene que seguir un paso de fijación del tejido, en este caso de la película de sangre. Luego se tiene que hacer una tinción y una contratinción. Y aquí, bueno, es un poquito diferente, pero la tinción de HE, hematoxilina eosina, tiene esta característica. Y muchas tensiones o varias tensiones más. El eritrocito es fundamental que tengamos un número adecuado, ni menos ni más. En biología ya sabemos que no debe sobrar ni debe faltar, debe estar en ese intervalo de referencia para hacer o tener actividades diversas. Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos, se indica que cada gramo de hemoglobina puede llevar este volumen de oxígeno, ya sabemos que es molecular, y se lleva a cabo el transporte activo del CO2 desde los tejidos hacia los pulmones, recordando que el transporte activo es que el CO2 pase a bicarbonato y CO2 más agua y se forma el bicarbonato y los iones hidrógeno. Ahí desciende el pH de manera importante y se van a volver a encontrar a nivel pulmonar para formar el CO2, que es el que se expira. Por eso hay ahorita medidores de CO2, porque necesitamos saber qué tanta gente está en un espacio y cuando haya la oportunidad de coincidir en el laboratorio, tenemos que cuidar el aforo, y una manera de tener una idea de qué tan saturado está el espacio es a través de medidores de CO2, porque lo eliminamos al CO2. Bien, y la hemoglobina ocupa el 33% del volumen del eritrocito. ¿Qué podemos saber respecto a la hemoglobina en la posibilidad de medición? Pues, ¿cuánto hay de hemoglobina? 12 a 16, y veamos, son gramos por cada 100 mililitros
de sangre total. Pero ¿qué más podemos saber? Y ya váyanlo vinculando, por favor. ¿Cuánto hay de hemoglobina en un eritrocito promedio de este extendido? ¿Cómo se obtiene? Teniendo el dato de hemoglobina y del conteo eritroide, podemos saber cuánto tenemos de hemoglobina por eritrocito. Entonces se divide la hemoglobina entre el conteo eritroide y lo que se está haciendo es repartir a la hemoglobina en el total de glóbulos rojos por microlitro. Y nos dice, pues tienes normal 30 picogramos por eritrocito o 28 microgramos, que es lo mismo, picogramos que microgramos por eritrocito. Y eso es lo que nos da el índice hemoglobina corpuscular media, que ya les darán los datos el próximo jueves, para, ya en 2 días, para que puedan hacer sus cálculos de los índices de Winthrop, que es un autor importantísimo en el ámbito de hematología. Hay un libro sobre él, que es como de los pioneros y estudiosos, y de allí quedó el nombre del tubo de Winthrop y de los índices, que es índices de Winthrop, o eritrocitarios o hematológicos, y dan una idea de cómo se encuentran las características del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, notarán que está con, déjenme aprovechar que está aquí la imagen, tiende a ser, es un disco bicóncavo, pero pues lo vemos en 2 dimensiones. ¿A qué me refiero? Al microscopio en largo y ancho. Entonces lo estamos viendo en 2 dimensiones y es un disco bicóncavo. Y tiene palidez en el centro consecuencia de ello. Vean aquí cómo es como 1/3 de la superficie de la célula, visto en 2 dimensiones, aquí está un poquito exagerada, pero debe de tener palidez en el centro, solo 1/3. Y aquí se vuelve a ver. Eso es normal porque, repito, es un disco bicóncavo, tiene 2 concavidades y por ello es que la hemoglobina se va a distribuir en la periferia. ¿Cuánto? Pues como 2/3 va a ocupar la hemoglobina en vista la célula, insisto, en largo y ancho, en no profundidad, y tiene la forma pues pendiente a redonda, llega a tener estas salientes que le llaman equinocito, pero no es lo frecuente. Ahí en esta imagen se ven normales. Y aquí vemos a 3 plaquetas. Esta plaqueta está un poco grande, pero está dentro de rangos de 4 micras, es de una 4, por eso estas tan pequeñitas, el eritrocito, ¿cuánto mide? De 6 a 8 micrómetros, o 8.5 micras o micrómetros. La plaqueta es un poco más pequeña, de 1 a 4 micrómetros, o micras, más habitualmente llamándolo. Veo que aquí hay un chat, no sé si está solo el nombre de alguien o alguien que tuviera, creo que no les envié, disculpen. Después de la protoporfirina más hierro reducido, su lugar al grupo hemo. Lo escribí, no se los envié. Por eso estaba ahí un chat como pendiente. Ya se los envié, disculpen. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a estar alfombrando al extendido? Pero glóbulos rojos, porque esos hay muchísimos. Sí tenemos millones, ¿de acuerdo? Déjenme ver si me da oportunidad ya de cambiar. Y aquí está el esquema de la hemoglobina para que nos quede un poquito más claro. Aquí está el hierro, está ocupando 4 enlaces de coordinación y cada uno de estos, recuerden que es un anillo pirrónico. 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 enlaces de coordinación están ocupados, unidos a cada anillo pirrólico. Sí, 4 enlaces de coordinación, si no lo dije bien, lo repito. 4 enlaces de coordinación están unidos, reitero, 1, 2, 3 y 4. Aquí está el hierro en estado reducido, hierro 2. Le quedan 2, entonces uno lo ocupan, déjenme ver si se lo dejé, aquí está. Aquí representan, es una imagen de internet. Aquí está la hemoglobina, la A1, que es la de cadenas beta, recuerden, aunque ya lo podemos mencionar, esta es la predominante. Y dejan a la cadena beta con 2 colorcitos diferentes, que deben estar iguales de color, y son las que tienen 146 aminoácidos cada una de ellas, y ese tiene 141 aminoácidos. Este es un dibujo de la hemoglobina A1. Y ya sabemos que están allí los grupos de hemo. Y aquí está representado al hierro en el centro, en gris, la protoporfirina, y esta maraña, que es la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que son las cadenas polipeptídicas. Aquí será representada una molécula de hemoglobina,
transporta entonces, aquí le queda un enlace de coordinación, el segundo, el tercero y el cuarto, porque ya ocupó el quinto para unirse a las cadenas, o a la cadena correspondiente, y puede transportar a 4 moléculas de oxígeno. Bien, ¿cómo podemos ver a las células en sus 2 etapas de maduración? Que aquí está como reticulocito, y en circulación termina de eliminar este material ribosomal, como 24 horas tarda, y el hematí dura 120 días, es el dato así como mágico de cuánto dura un eritrocito en circulación. Se incorpora como reticulocito, y después de 3, 4 meses, llegan a ser 90, 120 días, van a ser destruidos. Esta célula, que es ligeramente alargada, pero es un discocito, cito es de célula y va con C. Y perdón que lo aclare, pero es que algunos anotan muy bien, pues es un eritrocito con S, pues no, porque somos universitarios y debemos saber escribir. Entonces, cito es de célula, entonces va con C. ¿Qué tinción hay que usar para ver a reticulocitos? La supravital, que se llama así porque se prepara en fresco, volumen, volumen, o el volumen que se indique de colorante azul de cristalino brillante, y el volumen de sangre entera. En fresco se mezclan, se tiñen y luego hacemos el extendido. Cuando hacemos tinción policromática, primero fijamos a la sangre bien mezcladita, un extendido que tiene su reto de hacerlo, y luego lo teñimos. Entonces no es en condiciones en fresco de las células para reticulocitos, y de allí viene el nombre de supravital. Aquí puede ser el azul de cristalino brillante o el nuevo azul de metileno. ¿Y qué observamos de los reticulocitos? Tiene, por supuesto, tiene mitocondrias, tanto el reticulocito como el eritrocito, por es un organelo que no vemos. No tiene la resolución del microscopio para poderlo apreciar, pero tiene ahí material ribosomal, que es esa red que hace que se llame reticulocito. Es una célula que tiene una red, y esa red es material ribosomal, de allí viene su nombre, y se ve pues como collares, se ve como collares, es una red, y tiene reacción a nivel de tinción basófila, pues porque es RNA, y precipita gracias al azul de cristalino brillante, que lo agrupa. El azul de metileno lo tiñe, pero no lo agrupa, porque el planteamiento será muy válido, como que si veo el núcleo con la tinción policromática y no puedo ver una red. Pues es que el azul de metileno madurado en la incubadora no permite agregarlo, y entonces pues pasa inadvertido. Pero cuando se agrega el azul de cristalino brillante, además de teñirlo, agrupa, y entonces se ve una red. Entonces esa es la ventaja que tiene este colorante para reconocer a ese 2.5% de reticulocitos. Sigue sintetizando el reticulocito hemoglobina, y claro que el eritrocito se le adjudican las funciones central, que es transportar oxígeno como oxihemoglobina, y muy, muy baja concentración de hemoglobina transporta el CO2 como carbaminohemoglobina. Es lo menos. El CO2 se transporta de manera activa, por lo que llaman transporte activo, que les mencionaba hace rato. CO2 más agua, forma bicarbonato y iones hidrógeno, y la hemoglobina hace función amortiguadora y será llevada a los pulmones. Allí se reencuentra, entonces es la grasa, la anhidrasa carbónica, está en los iones hidrógeno, bicarbonato, se forma el ácido carbónico y luego CO2 y agua, y el CO2 se expira, ¿no? Se elimina. Bien, entonces de la eritropoyesis en sangre periférica solo esperamos ver a esta célula y vamos a ver a la otra. Sí, Nelly. Sí, adelante. ¿Me puede regresar tantito, por favor? Gracias. Sí, Profesor, sí, una Nelly. pregunta. Y vean cómo la reacción de tinción es basófila, tiene afinidad, filo es afinidad por el colorante básico. Y como es el único que está aquí, pues es natural que sea el que se fije a esta red, que aquí se alcanza a ver. Confío y lo vamos a ver.
Aquí está el reticulocito, está medio borrosilla, pero ahorita vamos a ver más imágenes, sino ahorita la próxima vez, para que vean la diferencia. Y acuérdense que es tensión supravital, y en la laminilla, en el extendido, se ve azul. Entonces, hasta macroscópicamente uno se da cuenta si es una tensión policromática o es una tensión, o la de o la supravital. Voy a llevarlo a su tamaño normal. Entonces, el reticulocito, ¿cómo es? Pues no hay núcleo, ya no está presente. El citoplasma es rosa o ligeramente rosa grisáceo con Wright, a menos que haya mucho material ribosomal, puede ser que cambie el color del glóbulo rojo y se vea lila o con basofilia difusa, que es un hallazgo anormal. Como hay muy poquitos, casi no se nota, e importante es que les comente que el glóbulo rojo, conforme va envejeciendo o está haciendo su función durante 120 días, pierde lípidos de membrana y se forman esferas, y esa célula es fácilmente lisable en el vaso. El órgano vaso tiene una familia, una estructura que le llaman sistema fagocítico mononuclear, y esto está constituido por células que fagocitan a los glóbulos rojos en este caso, y allí tienen complejo enzimático para formar bilirrubina. Entonces, la bilirrubina, ¿de dónde proviene? Esta que van a cuantificar cuando ya se aborde la química sanguínea, que ahorita es biometría hemática, y luego abordaremos química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, prueba postprandial, y luego verán pruebas elementales de función hepática, bilirrubinas, proteínas totales, triacilglicéridos, colesterol, lípidos por allí. Es lo básico de lo que es la química sanguínea. Y la bilirrubina, ¿cuánto tenemos? Muy poco. Tenemos no más de 1.1 miligramo, 1.2 miligramos sumadas, la directa y la indirecta. Entonces, vamos a recordar de dónde proviene su vía de síntesis. En laboratorio también se les van a recordar que a partir de la protoporfirina, ¿se acuerdan que acabamos de ver que la protoporfirina forma parte de la hemoglobina? Bueno, la destrucción fisiológica de glóbulos rojos, ¿cuánto se destruye? Pues del 0.5 al 2.5%. Por eso hay un equilibrio entre lo que se destruye y lo que ingresa nuevo, que sería el reticulocito. Entonces, ¿es normal que se forme bilirrubina? Sí, pero en su debida proporción. ¿Cuánto? Pues no más, sumadas la directa y la indirecta, no más de 1.2 miligramos por decilitro de suero. Eso se hace en suero, sangre coagulada, recuerden. Entonces, puede haber una enfermedad de hemólisis, anemia hemolítica, donde se están destruyendo más temprano. Entonces hay más sustrato, que es la protoporfirina, y se formará más bilirrubina. Entonces, un dato de laboratorio útil de una anemia hemolítica, además de la hemoglobina, es sumar la medición de bilirrubina, si se va a apreciar que está incrementada la bilirrubina a la indirecta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es un reticulocito? Por Wright, pues va a pasar inadvertido, se va a ver eosinofílico rosa. Contiene, sabemos, una fina red basófila por el RNA que solamente se tiñe con tinción supravital, solamente se ve, sí se tiñe con el otro, pero solamente se aprecia o se visualiza al microscopio en inmersión, y gracias a las propiedades del colorante azul de crescilo brillante, y reitero, para que de escucharlo pues más de una vez se les vaya grabando, y lo leen, lo subrayan y dicen, ya sé que se llama azul de crescilo brillante, ¿no? Y ya saben, ya se lo expropian en conocimientos, y el núcleo pues ya no está presente. Y en el glóbulo rojo, vean qué bonitos están, tienen hipocromia, perdón, corrijo, tienen palidez en el centro, 1/3, y esto se llama célula normocrómica, con color normal. Entonces veo eosinofílico, rosa, y solamente 1/3 de la superficie pálido. ¿Son idénticos? No, pueden variar, y por eso es que se calcula el volumen corpuscular medio. Fíjense, volumen corpuscular medio, ¿qué significa? Que nos dice cuánto está ocupando de espacio un glóbulo rojo promedio. En esa muestra, ¿y cómo lo obtienen? Ustedes esto ya lo deben de saber,
pero lo reitero. Es hematocrito, que ya saben qué es el paquete eritroide de un volumen determinado de sangre, entre el conteo eritroide por 10, y esto está expresado en volumen, en micras cúbicas, va de 80 a 100 femtolitros o micras cúbicas por eritrocito, ¿de acuerdo? Y entonces, vamos a ver qué les incluí, ahí están 8 micras más o menos. ¿Qué tamaño tiene? 6 a 8, 8,5 micrómetros o micras. Tiene forma de discosito, tiende a ser redondo si lo pensamos, porque no siempre está de canto, para notar, piensen en un platito, si lo ponen de canto y tuviera salientes de adorno el platito, que en lugar de estar continuo, que tuviera, por ejemplo, salientitas, como un onduladito, pues de canto sí lo notarían, pero de frente, bueno, también se notaría. Pero en el caso de nuestro glóbulo rojo, porque no fue buen ejemplo, es una zona redonda, y su color normocrómico es que tenga 1/3 de la superficie con palidez, pero en el centro además, y es eosinofílica. Cuando nos preguntamos, a nivel de tensión, ¿cómo es el glóbulo rojo? ¿Por qué colorante tiene afinidad? Eosino. ¿Y cómo es? Acidófilo. Afinidad por colorante ácido o eosinofílico. Esa puede ser una pregunta de respuesta breve en Sócrates, que es donde yo se los aplico, los exámenes. Y tiene inclusiones que veamos en 1000 aumentos, acuérdense que es 10 del ocular y el objetivo de inmersión que no tiene más que 100. Estoy viendo que falta un minuto, muchachos. Bien, entonces, yo tenía que, veíamos un video, pero dura 4 minutos y nos queda uno. Y por último, comentarles la distribución normal de los componentes de la sangre. Esta sangre, ¿quién nos quiere comentar? Dado que se refiere a la fracción superior como plasma y a la capa flojística, que también se le llama buficot, plaquetas que quedan arriba, de arriba hacia abajo, y luego leucocitos, y luego los glóbulos rojos. Pregunto, ¿es sangre coagulada o anticoagulada? Es anticoagulada, ¿no? Desde luego, es sangre entera, total o completa, muy bien. Si queremos hacer la biometría hemática, tenemos que hacer uso de un anticoagulante, y la biometría hemática evalúa cuantitativa y cualitativamente a las células de la sangre, como ya se alcanzó a abordar en una sesión que es larga, pero es que son muchas, bueno, son varias las mediciones que se hacen. Ya para este jueves será un poquito, bueno, los números de las mediciones así son: glóbulos rojos, contarlos, hemoglobina, cuantificarla, el hematocrito, formularlo con el sellado que ya les platicó el profesor René, y luego ya combinar esos 3 datos para obtener los índices eritrocitarios. El frotto sanguíneo no recuerdo si lo alcanzaron a ver, pero se va a revisar más para hacer el conteo diferencial de leucocitos, que vean cómo están aquí. Acuérdense que en los datos que les di de la sangre, se habla de que plaquetas y leucocitos representan el 0.9% y el 44% del paquete. Entonces, el 90 y tantos por ciento es solo paquete eritroide, y por eso en el frotto van a estar viendo alfombrando como fondo a los glóbulos rojos, que son células anucleadas, y acordarse que son de 4 millones a 5.2 millones, que no sé si ahorita estuviera aquí, pero ya no nos da tiempo de poder ver esta parte. Pero no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Sí, profe. ¿Cómo dijo que se calcula el volumen corpuscular medio? Acuérdense que es eso que voy a activar aquí, y es el BCM. Ojalá que alguien se animara a comentarlo, pero ya todos se lo tienen que ir grabando. El volumen corpuscular medio, desde el nombre vayan entendiéndolo, analizándolo. Les dice qué espacio, volumen es espacio, qué espacio ocupa el glóbulo rojo promedio. Entonces, igual, miden el hematocrito, que sería cuánto tenemos de paquete en un capilarcito, es un tubo de ensayo, pero el hematocrito es cuánto tenemos de paquete eritroide. Ese queda en el numerador, ese dato, que viene en porcentaje. Aquí justamente están refiriendo que en mujeres estaríamos hablando de 37,
a 46%, que depende de la población, van a encontrar datos un poquito diferentes en el manual, quizá 38, 40 a 48. En mujeres y en hombres, de 45 a 56, 58%. Aquí están dando un ejemplo, y sí hay diferencia entre hombres y mujeres, básicamente por el ciclo menstrual. Entonces, el volumen corpuscular medio, que es uno de los 3 índices eritrocitarios, es vincular en un cociente al hematocrito, que está aquí el dato, en valor porcentual, en el numerador y en el denominador del cociente, el conto eritroide. Y eso por 10, donde involucran Matías, hay que multiplicar por 10 para que queden unidades manejables, y es de 80 a 100 micras cúbicas, lo normal. Ante un hematocrito normal y conto eritroide normal en ellas o en ellos, según sea nuestra femenina o masculina, deberá de dar en este rango, 80 a 100 femtolitros. Y en el caso de la hemoglobina corpuscular media, que es el segundo índice, pues el nombre no los dice, hay que considerar en el numerador a la hemoglobina entre conteo de eritrocitos, y por 10 para que les dé 26 a 32 picogramos por eritrocito. Si en el denominador dejaron a los hematíes, es por eritrocito. Y el último, que es la concentración media de hemoglobina corpuscular, es mencionan hemoglobina, pues hay que tomar en el numerador a la hemoglobina, y el hematocrito. Y ese es sencillo, nos dice cuánto hay de hemoglobina en gramos por 100 mililitros de paquete eritroide, y va de 32 a 36 gramos por cada 100 mililitros. Y esto pues es la guía para cuando, voy a dejar de compartir, muchachos, para al menos verlos un poquito, y y son la guía para determinar en qué familia de los síndromes anémicos está el paciente que tenga anemia. Pero la decisión de si hay anemia o no es con base a los datos individuales. Si alguien tiene hemoglobina baja, tiene anemia. Es así de sencillo. Si tiene baja producción de glóbulos rojos, pues le va a impactar en la hemoglobina y esta va a estar disminuida. Entonces, la baja de hemoglobina nos dice si hay anemia o no. Ahora, ¿qué tipo de anemia? Hacemos cálculos de los índices eritrocitarios. No sé si todos se anotaron, muchachos, en la lista de hoy, en el chat. Dije lista, pero en el chat, por favor. Y nos estaríamos viendo el jueves. Si pude ingresar, es la primera clase que doy desde la facultad, que me da gusto, que sí fue posible, sí me escucharon, que era fundamental que pudieran ver la proyección. Y cuídense mucho, empieza la semana casi, hoy es martes, hemos de coincidir, confío, el jueves. Que les vaya muy bien, y que todo esté en orden en casa, que haya salud, que eso es primordial, y que avancen en sus tareas, muchachos. Entonces, cuídense, por favor, y que les vaya muy bien. Anótense los que no se han anotado, me espero unos segunditos y no cierro para que sí se anoten, por favor. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Aún no han mencionado nada sobre regresar al laboratorio presencial? Mira, acuérdense que tenemos un envío del F02 que tiene contemplado en las 4 últimas semanas tener oportunidad de impartir en presencial. Estamos visualizándolo para cómo fusionar o colocar lo más representativo de las mediciones, una parte de espectrofotometría y otra de uso de microscopio. Y